Génova fue la tierra natal de la familia Romanengo y Carrosio. Una de sus glorias fue haber sido la cuna de Cristóbal Colón. Es una ciudad muy bella y atractiva. 19 apareció la familia Romanengo en Génova. Primero, Fernando Francisco Romanengo y su hermano Pedro Romanengo. Luego Pedro tuvo dos hijos, Marcio y Juan Bautista. El último mencionado contrajo matrimonio con Francisca Carrosio y de ahí nacieron 7 hijas. A la última, el mismo día de su bautismo, la nombraron María Adelaida, sin siquiera saber los planes que Dios le tenía preparado para ella. María Adelaida nació en Voltaggio, el 26 de septiembre de 1857. Su padre era médico y su madre se dedicaba a las labores domésticas, a la vez que guiaba y orientaba la formación humana y cristiana de sus hijas. El pueblo de Voltaggio era muy frecuentado en verano e iban al centro terapéutico. Algunas actitudes de estos visitantes eran la arrogancia, y no faltaba alguien que demuestre sus lujos. Un día vino una dama al centro, una dama locuaz y desdeñosa. María, al ver esto, rió y se echó a correr. Los padres, al enterarse del accidente, reprendieron a María, y al aclararles el porqué de esa actitud, eso hizo entender su abierto rechazo a la vanidad. La actitud de María era ya un indicio de lo que, andando el tiempo, gustaría de vivir y practicar: la acogida, la sencillez, la humildad y la pobreza evangélica. El colegio de Nuestra Señora del Rosario Mondovi era preferido por los papás de María. En aquellos tiempos, la educación primaria y secundaria se realizaba en 3 etapas. Primero, 4 años de instrucción primaria. Segundo, 3 años de gramática. Y tercero, 2 años de retórica o gimnasio. Se estudiaban química, física, anatomía y los idiomas griego y francés. A inicio del siglo XIX aparecieron los carboneros. Emprendieron también un ataque contra la iglesia. Negaban la divinidad de Cristo. Pretendían someter totalmente la familia al Estado. Enseñaban que la sociedad debía estar constituida sin tener en cuenta la religión, la separación de la iglesia y el Estado. En este ambiente, María cursó sus estudios primarios y secundarios, a la vez que compartía con los niños y jóvenes de su edad las amarguras, expectativas e interrogantes. ¿Y en qué acabará esto? A la edad de 16 años, María terminó muy bien sus estudios. Hablaba correctamente el griego y francés, a la vez que tocaba muy bien el piano. María se sentía feliz con lo que sus papás y hermanas le brindaban. Por eso trataba de participar en reuniones sociales, lo cual le causaba sentirse desadaptada e incómoda. Un día, cuando iban a asistir a una fiesta, sus hermanas unas horas antes la llevaron a la peluquería. Cuando le terminaron de hacer el peinado a la moda, María, riéndose, exclamó al espejo: ¡Qué ridícula estás! Acto seguido, agarró unas tijeras y se cortó uno por uno los bucles. Luego de eso se peinó como lo hacía de costumbre y fue a la fiesta. Ya era de imaginarse el disgusto de sus padres y hermanas ante tal acto. Luego de 40 años, María comentaba graciosamente: los bucles que me corté, cuando cayeron al piso, parecían serpientes que se revolvían. Ella solo vivía contenta y haciendo lo que ella juzgaba que era del más sagrado de Dios. Al servicio de las misiones. Las dominicas durante los primeros meses en Estambul se dedicaron a aprender el idioma del país. En el mes de noviembre de 1882 empezaron su labor en la escuela inicial. También organizaron talleres de centro de promoción de la juventud, en el cual enseñaban la artesanía de la seda, que era muy apreciada en el mundo. En el año 1883 trasladaron su residencia a Makri-Köy, uno de los barrios más pobres de la ciudad de Estambul. La gente en ese lugar carecía de escuela, postas médicas y otros servicios públicos. Allí crearon otro centro de promoción de la mujer, abierto a las jóvenes de todos los credos religiosos, mahometanas y cristianas de las diversas denominaciones. A todos los jóvenes y niños que concurrían a sus centros se les enseñaba con respeto las creencias y costumbres del país. Anunciar la buena nueva del Evangelio a los niños y jóvenes de distinto credo religioso exigía por una parte mucha fe y confianza en el Señor. Por otra, creaba preocupación porque la joven mahometana que se hacía cristiana por ley era privada de todos sus derechos ciudadanos. Verdaderamente, en esas jóvenes convertidas al cristianismo se cumplirá lo que Jesús dijo: he venido a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, a la nuera en contra de su suegra. El hombre hallará enemigos en su propia familia.
Ante el problema de la pobreza, las misiones dominicas desde su llegada a Estambul asientan como norma la fiel observancia de la vida común, la oración litúrgica y servicio a los necesitados, especialmente a niños y jóvenes de los barrios marginados de la gran ciudad turca. Estaban completamente convencidas que Dios las quería presente en este vasto campo de misión. Por eso se preocuparon en proveer a los necesitados que vivían en extrema pobreza. Esta extrema pobreza fue ocasionada por las sucesivas guerras de la emancipación que Turquía sostuvo con sus colonias. Esta fue la dura realidad que pasaron las misiones dominicas, que dieron lo mejor a servicio de caridad. Misión a otro puesto de misión. El ritmo de crecimiento de la población de Estambul era vertiginoso y las necesidades aumentaban. En estas circunstancias, en marzo de 1885, fue afiliado a la parroquia de Makri-Köy, el pueblo joven de Yedi-Kaule. Esto ayudó que el campo de las misioneras dominicas creciera más. Tuvieron que multiplicar esfuerzos para llegar a los hermanos necesitados sin descuidar las obras que estaban realizando en Makri-Köy. La hermana Guzmana, principal gestora de la obra, multiplicaba su presencia y no tardó en familiarizarse y sentirse comprometida con la agitación social de Yedi-Kaule. Las pruebas de la vida. El continuo trajinar de los hermanos del pueblo de Makri-Köy a Yedi-Kaule debilitó a la hermana Guzmana, responsable de la comunidad, pues revivió un viejo dolor en el estómago que la aquejó en su niñez. En verano de 1888, hermana Guzmana recibió un fuerte golpe de clima que le generó asma bronquial, a tal punto que casi pierde la voz. Esto la obligó a reducir sus labores misioneras. En ese estado de salud, hermana Guzmana no perdió el optimismo. Ella desde el pie del sagrario acompañaba a sus hermanas con la oración y necesidades domésticas. Hermana Guzmana experimentó el sufrir, veía cumplida la palabra de Jesús. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Adiós Estambul. Los malestares de salud de hermana Guzmana estaban empeorando, de los cuales los pueblos de Makri-Köy y Yedi-Kaule la vieron embarcarse en un viejo puerto de Estambul, con destino Génova, Italia. A pesar de la distancia, hermana Guzmana tendría puestos los ojos y corazón en aquellos pueblos marginados, en el cual veía rostro de Cristo sufriente. Asumía sus dolores con espíritu de conversión personal y con el anhelo de compartir los padecimientos de los pueblos sufrientes. Presente donde había necesidad. A su retorno de Constantinopla, después de 6 años de ausencia, la hermana Guzmana constató que a pesar de la situación conflictiva que la Iglesia pasaba con los anticlericales, ella había dado lugar a formación de grupos laicales católicos. En el campo de la educación se multiplicaron las escuelas. También se fundaron muchas congregaciones religiosas dedicadas a la educación cristiana de la niñez y juventud. La congregación de Mondovi puso los ojos en ella. Viendo su labor de corazón, la asignaron a un colegio. Aún así, están en pleno proceso de recuperación de salud. Ambiente religioso. La educación de aquel tiempo estaba ambientada dentro de un marco de prácticas religiosas, para responder a los desafíos y frialdades que la amenazaban. Se insistía en la frecuencia de los sacramentos y en la práctica de determinados ejercicios de piedad, peregrinaciones y procesiones. Se propagó muchísimo la oración del rosario, se alimentaba la piedad cristiana con la lectura de la imitación de Cristo. En los internados y colegios se practicaba la confesión y comunión. La hermana Guzmana trabajó con optimismo para que el colegio e internado dirigido por dominicas de Mondovi se estableciera en orientación y educación cristiana. Valentía y decisión. A mediados de 1891, el internado Mondovi nombra directora a la hermana Guzmana. Ella, para asegurar su eficacia, organizó todo el nivel escolar. El descontento venía de administradores pasados,
a los cuales la hermana Guzmana le demostró su adhesión a las orientaciones y decisiones del obispo del lugar. Todos los colegios veían a la hermana Guzmana como persona importante para la enseñanza religiosa. Mente abierta y de espíritu ecuménico. La hermana Guzmana contaba a su favor una rica experiencia de fe, como persona consagrada. Asimismo estaba bien informada de los propósitos y métodos anticlericales de los libres pensadores y francmasones. Guzmán al convencimiento de los pasos de la renovación cristiana que se veía dando en la iglesia, principalmente en los institutos religiosos del mundo de los laicos. En el campo de la vida consagrada veía la necesidad de crear conciencia y fomentar igualdad fraterna en las comunidades femeninas. La pobreza evangélica. Estoy de acuerdo con el peculio. Dinero de las superiores permitía adquirir y administrar libremente a las religiosas. El ejemplo de amor a la pobreza vivido por su santo padre Domingo de Guzmán la cuestionaba seriamente. En el campo del apostolado, su experiencia en la misión de Constantinopla, la hermana Guzmana anhelaba un estilo de vida ecuménica. En el campo de la promoción humana, demostraba singular inclinación a los niños pobres y marginados, y de la educación y promoción a la mujer. La creación de las escuelas y centros artesanales en Constantinopla le parecían un ejemplo. De los impulsos del espíritu, en octubre de 1900, la hermana Guzmán ejercía el cargo de superior en la casa Mondovì Carasone. Habló con su director espiritual del deseo que le impulsaba a abrir una casa donde se viviera la pobreza evangélica con radicalidad. Las orientaciones del director espiritual le dieron luz suficiente y le abrieron nuevos horizontes. Ella misma así lo confiesa. Efectivamente, después de largas horas de oración, de reflexión y discernimiento ante Jesús de Eucaristía, la hermana Guzmana se presentó a Mons Recia, obispo diocesano de Mondovì y superior a la congregación, y le expuso reservadamente sus proyectos. El obispo se interesó. Con su autoridad de superior, le confirmó su proyecto, como un buen deseo. Como testimonio de una auténtica vida religiosa ante la sutil indiferencia religiosa y el anticlericalismo de los masones. Señal providencial. La hermana Guzmán empezó a dar los primeros pasos hacia la meta que señalaba el Señor. Con firmeza y sin vacilaciones puso en marcha lo que quería ser digno de Dios. Por aquellos días, el párroco de Peveragno, Pedro Arbinolo Oratoriano, presentó al obispo Mons Recia un proyecto pastoral para abrir una casa religiosa que se encargasen de ayudarle en su plan pastoral. El obispo de Recia veía una señal visible a través de la cual Dios le estaba guiando a la realización de lo que había propuesto la hermana Guzmana. Como obispo y superior diocesano de la congregación de Mondovì, le dio a conocer a la superiora general la solicitud del párroco de Peveragno. En el fondo del asunto estaba el darle la oportunidad a la hermana Guzmana para que tomara una experiencia y viviera con más claridad lo que Dios le estaba pidiendo y los pasos que había de dar en el futuro. La superiora general le sugirió que en aquello que le acababa de decir se dirigiera también a la comunidad. La novedad no cayó bien a la comunidad. Enseguida se dejaron de escuchar los comentarios negativos y el sabor amargo. Al ver tal reacción, la hermana Guzmana pidió la palabra para aconsejarlas que sería bueno aceptar, pero no fue escuchada. Así lo dio a entender ella misma. Una oasis de soledad. El vicario general, canónigo Campagna, volvió con la respuesta del obispo Recia. Después de escucharlo con serenidad, con los ojos puestos en Dios, en su condición de superior, diocesano de la Congregación Dominicas de Mondovì, creyó que más bien conveniente que se debería realizar tal fundación, para lo cual dispuso del mismo vicario les comunicara su decisión, celebrara la misa de la comunidad y en el nombre del Señor bendijera y despidiera a las hermanas destinadas a la parroquia de Peveragno. Testimonio de pobreza evangélica. Llegadas a Peveragno, las hermanas encontraron oportunidad para vivir la auténtica pobreza evangélica. Recuerda la hermana Guzmana en sus memorias. Solamente podíamos disponer cada día de 20 centavos de lira para el sustento de cada una, para suplir el desayuno. Adelantábamos el almuerzo, la mesa la preparábamos sobre un cajón. Nuestros manteles y sirvientes eran papeles. Nuestro mobiliario consistía en 5 catres de madera y 5 sillas que servían para el comedor y la capilla. Cuando llegaba alguna visita, la postulante rápidamente transportaba a la salita las sillas necesarias. Orábamos de rodillas en el duro suelo de la capilla. A falta de armarios, nuestras ropas las colgábamos en algunos clavos prendidos en la pared. Más tarde nos regalaron un armario. A pesar de todo, no experimentamos lo que algunos llaman la tristeza de no tener. Qué inolvidables días de paz de Santa Aleria. Otra señal del cielo. En la diócesis de Asti existía una comunidad de religiosas, dominicas enfermeras. Con el correr de los años, estas buenas hermanas habían venido al menos en su compromiso religioso, y esto le preocupaba al obispo diocesano Mons Jacinto Arcangeli. Por ello recurrió a su amigo Mons Recia, obispo de Mondovì. Mediante su legado personal, Canónigo Murra
Él le escribió dándole a conocer el caso. Le suplicaba que si su diócesis había una religiosa recomendable por signos de experiencia y prudente para restablecer el orden y la paz en la comunidad de dominicas enfermeras, se le enviaría. El obispo Recia acudió a la hermana Celebrini, superiora general de las dominicas de Mondovi. Le pidió que se le regiriese quien entre sus religiosas podía desempeñar esta delicada misión. La superiora general, sin pensarlo dos veces, le respondió, la hermana Guzmana Romanengo. Y nació una nueva congregación. Terminada su misión en Asti, como visitadora de las dominicas enfermeras, la hermana Guzmana se dispuso a volver a su pequeña comunidad de la parroquia de Piberacno. Pero la hermana Guzmán, ante todo, quiso agotar sus diligencias entrevistándose con las hermanas de Mondovi, informándoles de los pasos que se habían dado con el pleno conocimiento del obispo Recia, superior diocesano de la congregación. Yo, escribe, fui a Mondovi en los primeros días del mes de mayo de 1902 y les expuse las bases de las que se fundaba nuestra casa de Piberacno, pero al parecer no estaban dispuestos a aceptar nuestro estilo de vida religiosas. Las hermanas de Mondovi se negaron a que continuara la experiencia de la casa de Piberacno. Ante esta actitud cerrada de las hermanas, el obispo Recia, en coordinación con el obispo Jacinto Arcangeli, diocesano de Asti, autorizó para que fueran definitivamente desmembradas de la congregación dominica de Mondovi. En este transcurso se podría decir que las hermanas llevaban escritos en sus corazones los principales fundamentos y criterios prácticos de lo que realmente era tener una vida fiel a Cristo, liberadas de los lazos poderosos llamados libelos o peculios. Para consolidar dichos principios y criterios prácticos o normas de vida religiosa, la hermana Guzmán dedicó tiempo y largas horas de oración para discernir y redactar las primeras constituciones de la congregación. En esta labor contó con el apoyo de los dominicos Enrique Bufa y Egidio Guinosi. La hermana Guzmán recalca en sus constituciones lo que ella como fundadora consideraba propio del carisma de su congregación, la pobreza evangélica radical, el estilo propio de la vida comunicatoria mediante el cual todas las hermanas han de sentir unidas estrechamente en la vida y obras de la comunidad. El cardenal Pedro citó a la hermana Guzmana en 1909 para encomendarle la dedicada misión de visitadora apostólica de la Congregación de las Hermanas Dominicas de Santo Sixto. La hermana Guzmana cumplió su misión con mucho espíritu de caridad y comprensión, dio las disposiciones y orientaciones que requería la situación e informó de ello al cardenal Respighi, confortada con el aprecio y gratitud de su eminencia retorno a su pequeña comunidad de Asti. Para celebrar la llegada del siglo XX, el Papa León XIII declaró año jubilar, el año 1900. Para ganar las indulgencias del año jubilar, el Papa pedía a los peregrinos visitar las 4 iglesias mayores de Roma, que eran San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y Santa María Suprema Minerva. Lo cierto es que en la guerra destruyó todo. Las órdenes sociales, políticas, económicas y territorial desaparecieron. Europa a lo largo de los 4 años se vio sembrada de cadáveres. La sangre de sus víctimas corrían por todas partes. El dolor y el sufrimiento oprimían a todos los pueblos. Sobre todo Italia también pensaba el dolor y la angustia, la muerte. Faltaban pies para acudir al socorro a quienes llamaban. Faltaban manos para curar a los heridos, lisiados e inválidos. Faltaban gente para atender a los niños huérfanos. Socorraban a los ancianos desamparados. La muerte rondaba por todas partes. En estas circunstancias de terror y extrema necesidad, la congregación de Santo Rosario de Asti fue al encuentro de las víctimas de la guerra. Dentro de sus limitaciones de personal, puso al servicio de los necesitados y heridos lo mejor de su gente, bajo la dirección de la hermana Caetana. Cuando cesó la guerra, las autoridades italianas, en un gesto de reconocimiento, otorgaron medallas de honor a la congregación y en la persona de la hermana Caetana. La hermana Guzmán y sus compañeras vivieron esas experiencias, compartieron los primeros pesares de la iglesia de su tiempo y actuaron como samaritanas en los años de la Primera Guerra Mundial, como en Italia y en su patria. En esa atención, en esa experiencia, la fundadora hermana Guzmana asentó el continuo los principios y características que se deben tener en cuenta en el proceso de la formación institucional de sus hijas. Entre ellas están una formación asentada firmemente en el encuentro personal con el Cristo del Evangelio. Como dominicas, hacerse que el Evangelio transforme e ilumine las mentes y corazones de las personas a quienes la congregación sirve. Cultivar asiduamente las virtudes de Dios, encarnando en nuestra naturaleza, no como algo impuesto desde afuera, sino a partir de las experiencias de Dios en nosotros, que se deja percibir de muchas maneras. Para hacer realidad este objetivo, la congregación abrió casas, escuelas, residencias y oratorios, como se puede ver y confirmar a través de los datos que siguen. En 1903, en Vía Oro, número 8, la congregación abrió el Centro de Educación Inicial. En 1906, en Asti, inauguraron la Casa de Madre, bajo la advocacia de la Virgen de la Puerta del Cielo. En 1908, en Cuarto, distrito de Asti, abrieron el Centro de Educación Inicial. En 1910, en Valfenera, distrito de Asti, inauguraron un centro de educación inicial y una escuela primaria, en coordinación con el municipio y la parroquia. En 1925, Montemarzo, distrito de Asti, abrieron una escuela primaria
en coordinación con el municipio. El día 13 de octubre de 1969 llegaron al Perú las dominicanas de Santo Rosario de Asti a solicitar del obispo Monzo Dante Franelli para trabajar en la Preluntari de Huari, Ancash. Las primeras hermanas de esta jornada misionera fueron la hermana María Marchicio, la hermana Emilia Nasi, la hermana Rosa Cedro y la hermana Juana Guioba.